Ayer veíamos el respaldo del cuerpo diplomático al presidente de la República de todos los países acreditados en nuestro país tras este intento de golpe legislativo. Obviamente ahí el presidente de la República hizo importantes anuncios, pero quisiera conocer sus impresiones, doctor, sobre este respaldo del cuerpo diplomático que dio justamente al presidente de la República. Bueno, yo también lo he visto con satisfacción en virtud de que en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de decirlo públicamente, considero que el gobierno de la República debe tener permanentemente una presencia internacional, y digo, no solo en el exterior, sino internamente, en cuanto existen los honorables diplomáticos que representan cada uno a sus diferentes repúblicas y estados. Y digo esta permanente conexión porque es obvio que hay intereses creados que utilizan el sistema del dumping, o sea, del salto noticioso, para que surja una noticia generada en El Salvador, surja en el extranjero como iniciativa de una crítica incluso internacional. Ayer veíamos también que el presidente denunciaba ante el cuerpo diplomático todo este intento de golpe de Estado impulsado por los diputados de la Asamblea Legislativa durante la sesión plenaria del pasado 9 de febrero. Y él decía al cuerpo diplomático que este intento no se ha planificado, obviamente, desde hace unos días, sino que ya es algo que venía impulsándolo hace meses la oposición, y esto es en el marco de una campaña electoral. No, yo creo que es en el marco de un combate a un sistema que presienten que va a perjudicar sus intereses. Si fuera solo por el tema de la campaña electoral, pues bastaría con dejar pasar ese evento. Precisamente por eso le digo que mucho antes he venido insistiendo, pues con todo respeto, de que la presencia de la política nacional esté inmersa en los diferentes embajadas y consulados, tanto del país como del país en el exterior, porque esto viene a ser como un acápite más de toda una trayectoria que comenzó desde el mismo día en que se tomó posesión del cargo por el señor presidente. Entonces, se ha mantenido, es más, continuará a la medida que esta llama que ha querido prenderle fuego a El Salvador no se apague del todo. Las elecciones considero que van a ser un mentiz a todo lo que se ha dicho de este gobierno. ¿Por qué? Porque se va a ver realizado como dicen, materialmente, esa voluntad que se ha reflejado en las encuestas y que al materializarse en los votos generarán un poder legislativo consecuente con los intereses nacionales y no como ha sido hasta ahora, que lamentablemente el pueblo y los intereses del mismo han sido instrumento de provecho particular. Veíamos algunas declaraciones de algunos embajadores. Por ejemplo, el embajador de México decía que es muy importante para el gobierno mexicano tener una visión obviamente completa y que van a trabajar siempre de la mano y dándole el apoyo, por supuesto, al gobierno de El Salvador y al señor presidente de la República. Y no solo él, también veíamos al embajador británico decir que se encuentran atentos de lo que está pasando en El Salvador, sobre todo en el desarrollo de las elecciones el próximo 28 de febrero. Sí, me parece que eso son buenos ejemplos de toda una comunidad diplomática, porque obviamente se ha visto, se ha oído cómo se ha manifestado la solidaridad de los diferentes estados, y esto que usted menciona, pues yo lo tomo como una especie de ejemplo. Claro. Veíamos también, obviamente, que todo esto, y el presidente lo denunciaba, viene y agarró mayor fuerza de parte del expresidente de la República, Mauricio Funes, que está asilado en Nicaragua, y se decía que fue precisamente el expresidente prófugo de la justicia quien, decía el presidente, robó más de 30 millones, fomentó esta idea de dar el golpe de Estado. Bueno, yo soy muy adicto a las matemáticas, ¿verdad? Y usted me acaba de mencionar un 0 a la izquierda,
que no debería ser parte realmente del tinglado nacional. Para tener voz en un tema sagrado como es el futuro del país, se necesita tener ciertas credenciales, ¿verdad? Y no ciertos antecedentes, porque los antecedentes dicen más con el derecho penal que las credenciales que dicen con las virtudes del ciudadano. De tal manera de que habrá, porque por eso hay un 3% que viene a ser una especie de cárcava donde van a parar todos los disidentes, un 3%. Entonces ahí puede ubicarse, si es que cabe. Pero yo digo que en la mesa de los intereses nacionales, esta persona está proscrita. ¿Cómo ve las intenciones de los partidos de oposición al intentar dar este golpe de Estado contra el presidente de la República? Y sobre todo estos partidos que están con este discurso de democracia cuando intentan dar este golpe de Estado. Y recordemos que ya hay un decreto al respecto en la Asamblea Legislativa, en una comisión en específica, un presidente que ha sido elegido democráticamente por el pueblo salvadoreño. Sí, fíjese que primero es una actitud que en sus propios orígenes creo que tienen el desaguisado de ser propuestos por alguien que me parece evidencia un estado de ánimo permanente desestable y a lo mejor detestable. Pero básicamente digo que es algo inviable por lo siguiente. Mire, en este país, y según las leyes y según la medicina forense, una persona no puede ser obligada a someterse a ninguna clase de examen porque la parte más sagrada del ser humano es su propio cuerpo y la propiedad privada más radical es el cuerpo. Es decir, de eso no puede disponer nadie, ni incluso siendo un cadáver. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lograran escoger 5 médicos amanuenses que estuvieran de acuerdo, entre comillas, desde antes, de que van a dar un dictamen médico? ¿En base a qué? ¿A una hoja clínica? ¿En base a qué? Eso no puede ser, tiene que ser in situ e in corpore, quiere decir en el lugar y en la persona. Aunque la Constitución no interpreta eso, No, obviamente. espere. Y no aplica para el presidente tampoco. No, espere. El presidente tiene fuero. Dice, fíjese que lo hemos citado de Clínicas Perversas S.A. de CB para examinarlo. Ah, sí, no. Pues fíjese que no tengo tiempo para ir. Voy a ir dentro de 4 años. No, pero es que ustedes fíjense que, bueno, quítenme el fuero, por ahí comencemos. Es un proceso que no tiene viabilidad. Cuando la tuvo en alguna vez en la historia, no se aplicó porque era parte del folclore nacional que hubiera un loco, ¿verdad? Y sobre todo, si ese no era un loco agresivo, ¿verdad? Es decir, aquel que no toque los intereses y no se prevea que va a tocar intereses del establishment, o sea, del establecimiento de la corrupción impregnada en leyes, en un diseño constitucional que no es más que como en la química, un sistema de vasos comunicantes donde desde arriba se controlan las demás instituciones y por eso hay un miedo de cambiar, quebrar esos vasos comunicantes a manera de darles una categoría que reflejen una confianza para el pueblo salvadoreño, que ahora no la tienen. ¿Por qué? Porque todos son dependientes de la política central incrustada durante 30 años en la Asamblea Legislativa y a su vez como parte de un sistema de poder fáctico exterior. Claro.
Importante análisis. Y usted hablaba hace un poquito de matemáticas y vamos a hablar del cero a la izquierda. ¿Sí? Y es que el expresidente de la República, Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, también se pronunció de una forma, digamos, un poco decepcionante. Y vamos a ver lo que dijo, decepcionado obviamente el expresidente. Y dice en su cuenta de Twitter: qué mal se está viendo Areni y el FMLN. Si sus diputados no están decididos a votar por la separación de Bukele de su cargo como presidente, ¿por qué apoyaron que las dos propuestas pasaran a la Comisión Política de la Asamblea? Pregunta el expresidente, y también puso ¿a qué le temen? Al desgaste. ¿Por qué amagan si no van a golpear? ¿Qué es más importante, ganar una diputación el 28F o impedir que los hechos protagonizados por Nayib hace un año queden impunes, sin castigo? La ambigüedad y la vacilación desgastan más que la firmeza y el coraje, escribe el expresidente de Nicaragua. Mire, disculpe, ¿Quién muchos creen que es jefe de campaña? disculpe la pregunta, ¿usted no tiene un Twitter de Chespirito por casualidad? Porque yo lo tomaría más en cuenta que lo que usted acaba de leer, ¿verdad? Para mí no me merece ningún comentario. No me merece. Es una voz que está podrida en este país. Entonces, el simple hecho de escuchar un pensamiento de esa naturaleza proveniente de algo que está muy claro, para mí me obligaría a usar la mascarilla, y no por razones de virus, sino de simplemente no estar mencionando ese nombre. Lo grave es lo que él propuso. Y no, pero dígame una cosa, sí. Perdóneme, porque le quiero poner punto final a ese nombre aquí, ¿verdad? Yo no estoy dispuesto a hablar de ese tema referido a esa persona porque creo que no tiene derecho a ser protagonista de los problemas nacionales, que no solucionó y que, por el contrario, significó una lesión, primero, a la credibilidad que generó. Es un acto de traición a todos los que de alguna manera confiamos en él. Pero ¿no le parece raro? ¿Me entiende? ¿No Entonces, si usted tiene otros temas... del expresidente Funes con los partidos políticos de Areni y el FMLN. Bueno, ese era un problema, pero yo creo que es un problema que el pueblo salvadoreño ha marginado, ¿verdad? Mientras esta persona no responda de sus acusaciones en este país, a mí me parece que no puede ser protagonista de ninguna naturaleza. Esa es mi opinión. Así que si usted tiene otro nombre o otras opiniones, sí, incluso la de Aniceto, la tomaría más en cuenta. Lo que ha perdido también fuerza y protagonismo es el intento de golpe de Estado. Eso es muy importante, pero eso ha sido generado por el fracaso de una política de oposición que, en lugar de buscar un espacio dentro del fenómeno político nacional, se han empecinado en terquedades que lo único que han hecho es acrecentar la indignación que, en nombre del pueblo salvadoreño, hoy me permito expresarle. ¿Por qué? Porque han echado mano de todo lo que ha sido posible para que este gobierno fracase, incluyendo y no importando que eso signifique la salud, la seguridad del pueblo salvadoreño. Esta es la línea que tenemos los ciudadanos conscientes. Esta es la línea que no puede distraernos todas estas cuestiones que solo, como les repito, son parte de un engranaje donde la inteligencia, que es la que querían atacar, porque cuando uno no está bien intelectualmente es que caen los conceptos psiquiátricos, ¿verdad? Pero precisamente la inteligencia es la que ha predominado en este gobierno, particularmente por quien lo dirige, ¿verdad? De lo cual, como dicen los abogados, a las pruebas me remito. ¿Y cuáles son las pruebas? Los resultados, la opinión pública en general, esa consistente definición de qué es lo que quiere este pueblo en esta oportunidad. Claro, sobre todo cuando vemos un presidente liderando una aceptación histórica por parte del pueblo salvadoreño y donde se han aplaudido los diferentes programas que ha impulsado, como el Plan Control Territorial o el excelente manejo de la pandemia. Quiero que conozcamos también, a propósito de la acción de los diputados,
esta reacción del diputado Juan José Martel me llama mucho la atención. Hace un par de horas, una hora más o menos, que lo puso. Pasan a la historia del mundo mundial, dice el diputado, como los que organizaron el golpe de Estado más bayunco que se le haya ocurrido a cualquiera. Aparte de desesperados y ridículos, quedaron como bayuncos. Les van a dar 2 premios, uno por tontos y otro por si lo pierden, dice el diputado Juan José Martel. Sí, yo creo que en primer lugar parece que empieza arremedando a un expresidente, ¿verdad? Cuando del mundo mundial habla, del respeto respetuoso que debemos de tener. Pero por otro lado, esto es más serio que eso. Esto encaja en un delito cuyo elemento fundamental es intentar decapitar, por decir así, a un gobierno, lo cual significa en sinónimos un golpe de Estado a través de elementos de sedición. Hoy en la mañana tuve la oportunidad en otra entrevista de manifestar que un golpe de Estado no tiene una metodología, no le dan un manual que debe llenar unos requisitos y entonces no, el golpe de Estado es un concepto de efectos políticos que tienen como consecuencia la desarticulación y la sustitución de los personeros de gobierno. Es muy grave. En los últimos tiempos, como los acuerdos internacionales han prohibido reconocer gobiernos que surjan de golpes de Estado, se inventaron una nueva fórmula que consiste en lo que ellos le llaman el lawfare. Law es ley, y fair es problema. Entonces es hacer un problema, pero a través de la ley, para quitar a un presidente. Así le hicieron a Lula, le hicieron a Correas, etcétera, etcétera. Entonces eso era lo que estaban intentando, a través de algo que inicialmente apoyaron, porque yo no creo que nadie en su sano juicio va a ir solo él a intentar una maniobra publicitaria más que eficaz si no cuenta con la aritmética que le va a dar seguimiento a esto. Claro. Y ahí hay documentos que consignan quiénes son los cómplices precisamente de esa idea. Pero lo que no esperaban es que de un momento a otro se echaron atrás ante la reacción popular primero y ante la reacción internacional de los diferentes diplomáticos que sin haberse reunido les manifestaron cuál era la posición frente a lo que estaban intentando. ¿Realmente se habrá disipado las intenciones de los partidos tradicionales de dar este golpe de Estado, o muchos le llaman golpe legislativo en la Asamblea Legislativa, contra el presidente? ¿Se habrán echado para atrás? No, ahorita están en la etapa de los golpes de pecho, ¿verdad? De que yo no fui, fue TT. Y entonces hoy ahí aparecen las firmas de todos los que suscribieron ese intento, pero ahora yo no fui, a saber quién fue. Parecía el cuaderno de matrimonio. Y consecuentemente, claro, este ya es un camino gastado. Ya oyeron ellos lo que les podría esperar si hicieran un intento más firme de esto. Y sobre todo a las puertas de un balance de la voluntad popular, yo, al menos en los zapatos de ellos, en los que nunca quisiera estar, lo pensaría 2 veces porque jurídicamente lo que me está esperando a la vuelta de la esquina es un proceso por traición a la patria. Es que lo que se ha pretendido hacer es irrespetar la voluntad, como que si la persona que detenta el poder de la presidencia hubiera llegado ahí por su propio gusto y por su propia facultad. ¿Puede ser judicializada esta acción, doctor? Claro que sí. Es más, yo creo que
En ese ínterin consultaron con más de alguno de sus allegados abogados, que son bastantes, por cierto, y les han de haber hecho una valoración de esto, al punto que uno de ellos, y me voy a permitir, sin mencionar el nombre, por el aprecio y respeto que me merece mi colega, lo dijo públicamente en una entrevista en uno de los tradicionales medios de comunicación televisivos, que era un error, que no era el momento para una idea de tal naturaleza, ¿va? Que la persona había cometido tal vez un desaguisado, pero que él, y digo que él porque los que me están oyendo no necesitan que les diga el nombre, por las altos puestos que desempeñó este estimado abogado. Entonces, para que haya un reconocimiento de lo que llaman error, que no es nada más que algo fallido, pero el error está dentro de ese marco, ¿va? Y le pregunté por si se habían echado para atrás por opiniones que ha dado uno de los diputados, quien precisamente impulsó esta iniciativa, la opinión vertida por el diputado del Partido de Arena, Velázquez Parker, y quiero que veamos lo que dijo en una radio acá en El Salvador para conocer también su reacción, doctor, y lo dijo en ese sentido. Yo hubiera esperado más contundencia, no ocurrieron consecuencias jurídicas y yo siempre inicio mis reclamos en casa. Mis votantes lo que me dicen es, usted es el único, y termina la frase. Y yo no quiero ser el único, yo quiero pertenecer a un equipo de patriotas que hagan con responsabilidad una por eso oposición. Entonces Arena no ha estado a la altura. Y precisamente por eso es que hemos perdido muchísima de la vigencia y del acompañamiento que deberíamos de haber tenido en una oposición, que yo no estoy hablando de bloquear al gobierno. Si es que es una estupidez, si el gobierno fracasa, fracasamos todos. ¿Qué le parece lo que dice este diputado? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Velázquez Parker. Fallaste. Ricardo Parker. Velázquez Parker. Le luce más Fallaste Parker, aunque suena parecido. La verdad es que, ¿por qué lo dejaron solo? Pues ahí hay como un testimonio. Aquí habían más y se corrieron. Y yo creo que aún dentro de su error, este joven merece el respeto, porque nosotros, los que pensamos que este país debe cambiar, no podemos pagar con la misma moneda de torpeza, de odio, de rencor, ¿verdad? Tenemos que ser justos, pero considerados. Él, con eso, ha firmado su fracaso total electoralmente, desde mi punto de vista, ¿verdad? Recuérdese usted que hay un 3% que en su estado de necedad pueden ser pertinaces en continuar con este tipo de personajes que han sido totalmente negativos para la paz social, y eso está demostrado hasta en imágenes, en mentalidades, en soberbias, en creerse los dueños del pueblo salvadoreño y de sus propiedades porque las han entregado a manos extranjeras y se atreven a llamarse nacionalistas. Y va buscando la reelección también. Yo buscaría otra cosa en lugar de... Doctor, hablemos sobre las elecciones. Sabemos que ya estamos a pocos días para, obviamente, que el pueblo salvadoreño participe. Y vemos un Tribunal Supremo Electoral que no está a la altura. Hemos visto fallas contundentes, fallas graves. Lo han dicho diferentes partidos políticos, sobre todo Gana y Nuevas Ideas. La preocupación está latente. ¿Cómo ve el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta las fallas y todas las irregularidades que se han venido dando y que han sido menospreciadas por algunos magistrados? Sí, el Tribunal Supremo Electoral es parte del engranaje de la corrupción y del control de la voluntad y de la democracia en este país. En este país lo que ha habido es una partidocracia, ¿verdad?, que es el poder de dos partidos y de otros que han hecho el papel de acólitos muchas veces, ¿verdad?, levantando la sotana. El
el Tribunal Supremo, digo que es parte de ese engranaje por lo que le voy a decir. Primero, porque lo he visto profesionalmente hablando. En años anteriores, alcaldes, o candidatos, mejor dicho, alcaldes y a diputados, buscaron mi servicio frente a lo que ellos consideraron había sido un daño para ellos, para sus candidaturas, desde el punto de violar conceptos como, por ejemplo, el traslado de ciudadanos de un sector, de un municipio a otro municipio. Fíjate que en Jucuapa creo que hay una casa donde viven cerca de 3,000 personas. Y yo he ido a verla, ¿verdad? No sé si habitan por segundos ahí, ¿verdad? Porque todos aparecen con la misma dirección de la casa, ¿verdad? Para ser parte de un municipio donde se les ha empecinado ciertos partidos a ganar siempre ahí, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurrió en San Miguel con el caso de don Will Salgado, que trasladaron gente de San Salvador, y eso lo reclamó incluso el actual presidente de la República, ¿verdad? Que se habían llevado como 5,000 personas de aquí, de los votantes de aquí, a que fueran a votar a San Miguel. Entonces, todas esas operaciones, más otras, como son la propaganda anticipada, conceptos como que no es propaganda si usted no pide el voto. ¿Dónde se le puede haber ocurrido eso? Pero contienen, entre otros, solo le voy a poner un ejemplo, contienen disposiciones aberrantes dentro del concepto estrictamente del derecho. Si usted tiene una resolución negativa por parte del Tribunal Electoral, usted puede apelar. Pero ¿sabe ante quién? Ante ellos mismos. ¿Y cómo es eso? Si dentro del proceso mundial una misma autoridad no puede conocer 2 veces el mismo caso. Ahora bien, doctor, lo grave es... Y aparte, permita, solo le voy a decir, aparte de que aquí hay una tradición de fraude, ¿verdad? Heredada del tiempo del PRU, del PAN, y del PAC, y del PAR, etcétera, en que se rellenan urnas. Aparecen después urnas botadas en las quebradas. Eso ha pasado siempre. Y lo que era peor era ganarse la voluntad del pueblo repartiéndole migajas. Entonces, y arrastrándolas en camionadas. Y ahí han surgido ciertos beneficios para transportistas, etcétera, ¿verdad? Por eso nadie se pelea con ellos también. Peor en esta época. Entonces, jalando gente se llama. Y vamos a jalar gente. Y allá los instruyen de cómo deben, y que además hoy tienen que tomarle una foto al voto para demostrar que votaron, si no son despedidos de los empleos de la empresa privada. Eso está denunciado. ¿Y qué ha hecho? Y cuando hay una pugna, no, esto no es apelable. Mire si abrieron las urnas cuando hubo un conflicto en San Salvador. Entonces, ¿de dónde viene? Porque hoy en la mañana discutíamos porque decían, no, pero el Tribunal Electoral ha hecho 30 elecciones. No, ¿cuál? El edificio, ahí se han contado votos, etc. El tribunal cambia, pero ¿cuál es el error democrático y de credibilidad? Que los integrantes de ese tribunal son delegados de los intereses de los partidos competitivos. Claro, y a ese punto precisamente iba, ya me pasé de tiempo, doctor, pero quizás conocer puntualmente las consecuencias que se podría tener de no desarrollarse una elección transparente y una elección con irregularidades. No, es que fíjese que yo tengo fe que hay ahora toda una mística de 24 horas, 7 días, general, como para defender el voto masivo. Esa es la mejor garantía, el voto masivo de toda la gente. Y ese está palpitando en el ambiente. Si no le dijera, no, mire, aquí hay programas de esos, de computadoras, que permiten hacer un fraude sofisticado, ¿verdad? La prueba es Venezuela, Nicaragua, etc. Por eso es que yo soy partidario y me uno al llamado general de que los votos deben de contarse materialmente uno por uno.
para que se levanten las actas respectivas, para que haya una vigilancia directa, ¿va? Ese voto digital puede conducir, como ya se ha demostrado, a fraude. Claro, por supuesto, la participación masiva del pueblo salvadoreño para participar y poder elegir el futuro del país. Doctor, se me acaba el tiempo y nos pasamos varios minutos, pero de verdad quiero darle las gracias por su tiempo para este espacio. No, muchas gracias a ustedes y estoy a la orden siempre. Sí. Obviamente hay un expresidente que a usted no le mandaría Solo que saludos. no me vuelva a hablar, si me va a hablar de ceros a la izquierda, no, porque los ceros a la izquierda no valen en matemáticas ni en la política. De acuerdo. Importante saberlo para próximas entrevistas.